Hola a todos y todas, un gusto poder compartir con ustedes estos espacios y bueno, vamos a conversar un poco sobre áreas protegidas. Les habíamos prometido un espacio específico sobre este tema, así que bueno, vamos a conversarlo, esperamos que les guste, esperamos que podamos cumplir como con esas bases fundamentales de este tema, que es un tema muy amplio, pero que seguramente pues bueno, les va a quedar ahí una basecita y esperemos que podamos seguir dialogando sobre este tema tan importante para nuestra clínica. Les voy a compartir entonces una breve presentación, bueno, no sé si tan breve, pero espero que les guste, sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Vamos a conversar sobre ese sistema, vamos a dialogar sobre el mismo. En esencia, vamos a conversar sobre algunos conceptos fundamentales, prioritarios, antecedentes de una manera muy general, sobre el contexto, sobre esas bases del SINA, el por qué se creó, cómo está integrado y por supuesto uno de los ejes centrales, cuáles son las categorías del SINA y qué características o naturaleza particular tiene cada una de estas. Entonces, vamos a iniciar con estas nociones previas, con estos antecedentes y contexto. Estas nociones previas son claves y son fundamentales por diversos motivos. Como lo hemos hablado en varias ocasiones, la normatividad me establece una especie de glosario al inicio de cada decreto, de cada regulación, en donde me define qué va a entender por los temas prioritarios que se van a manejar. Entonces, esto es clave porque hay temas técnicos que debemos nosotros de valorar y comprender en su integralidad. Por ejemplo, ¿qué entiende la normatividad por área protegida? Y esto es fundamental. Entiende que es un área que ha sido designada, regulada y administrada para cumplir con unos objetivos de conservación. Y esto es fundamental y esto es central. Y ahí liga y ahí me relaciona algo muy importante que es la conservación. Y ahí vuelvo yo, integro ese concepto que también me lo desarrolla la normatividad, pero me habla de conservación in situ. No me miren mucho como cada temita, sino que escuchen lo que les estoy mencionando. Cuando me habla de conservación in situ, me está hablando de esas acciones de preservación, restauración, uso sostenible y conservación que yo desarrollo como autoridad, como puede ser también como particular, frente a los ecosistemas y los hábitats naturales. Clave, fundamental, que nosotros comprendamos esa amplitud de la conservación, como preservación, restauración, uso sostenible y, por supuesto, conocimiento vinculado a la biodiversidad. Que tengamos clave que así es ese marco político y normativo y así en ruta. Ese género, por decirlo, vinculado a las áreas protegidas, ¿sí? Para que lo tengamos ahí bien claro. Sin embargo, es importante, a la luz del manejo que se le van a dar a las áreas, y especialmente en torno a los usos del suelo, delimitar cada uno de esos conceptos. Porque tengo un objetivo general de conservación, pero puedo tener objetivos particulares para cada una de las áreas y cada uno de los espacios, que denominan a veces núcleo, y por eso delimito usos del suelo. Tengo un gran marco conservación y puedo decir, acá mi uso de suelo, acá en este territorio, acá en este núcleo del área protegida, mi fin va a ser preservar. ¿Y cómo es esto? Pues por supuesto va a estar orientado a evitar al máximo la intervención del ser humano en ese territorio, en ese lugar específico. ¿Ya? Y también otro tema clave, la restauración, por supuesto, y es poder devolverle a ese ecosistema esa composición, estructura y funcionalidad que han sido alterados o degradados. Y eso es clave. Miren que se me genera ahí una secuencia, ¿no? Siempre lo que yo voy a valorar es la composición, la estructura y la funcionalidad de los ecosistemas, que eso quede clarísimo, que esa va a ser mi guía, ¿no? Y el otro gran punto es, por supuesto, el uso sostenible. Y el uso sostenible está ligado, por supuesto, al mantenimiento y a la, como dice, la sostenibilidad. ¿En qué medida en que yo debo de no solamente proyectar
el uso actual, sino también el uso futuro, y que ese uso me permita a mí mantener la vida, la sanidad de la composición, la estructura y el mantenimiento, por supuesto, y la funcionalidad de estos ecosistemas. Esa es la clave central. Y ahí se relacionan conceptos que ya habíamos conversado, como caudal ecológico, ¿cierto? Como esa tolerancia que tienen los ecosistemas, como esa capacidad también de tolerar esa alteración, esa degradación, esa intervención humana, ¿sí? Que eso nos quede claro. Pero también la resiliencia, que es esa capacidad natural de los ecosistemas de recuperarse. Espero que estos tres conceptos les hayan quedado claros. Espero que haya quedado clara esa relación, esos aspectos como distintivos. Otro tema fundamental y central son los servicios ecosistémicos. Y esto es neurálgico y esto es puntual. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir a mí determinar y valorar el nivel de importancia de estas áreas protegidas. Entonces, en esencia, los servicios ecosistémicos están relacionados con unos beneficios que pueden ser directos o indirectos que recibimos nosotros de la biodiversidad y que están relacionados con la interacción entre la composición, la estructura y las funciones de los ecosistemas, ¿ya? El primero y básico de estos servicios es el servicio de aprovisionamiento. Pensemos entonces en los frutos que nos dan algunos bosques, alguna flora. Pensemos en el soporte, que es otro de los servicios claves y fundamentales, y ahí nos orientamos o nos vamos hacia, por ejemplo, las sequías, las inundaciones y el rol que cumplen, por supuesto, los bosques para evitar esas sequías y esas inundaciones. Y por último, entre los macro servicios, encontramos los servicios culturales, que también son claves. ¿Y cómo se relacionan los ecosistemas con la sanidad física y mental de los seres humanos? Y esto es clave y eso es fundamental. Ahora, ¿por qué pongo y por qué les traigo como esa imagencita? Porque hay unos enfoques que utilizan otras métricas y otros fines para integrar el manejo de los servicios ecosistémicos, ¿no? Y es el pago directo, ¿no? Entonces empezamos a hablar de capital natural, empezamos a hablar de pago por servicios ambientales, lo cual no está mal, lo del pago por servicios ecosistémicos no está mal. Sin embargo, hay que cogerlo con detalle cuando se trata de comunidades, hay que cogerlo con detalle cuando los ecosistemas son ecosistemas vulnerables, ecosistemas de demasiada importancia, y hay que ver cuáles son aquellos acuerdos específicos entre esos particulares y el Estado para que se den esos pagos y cuál va a ser la contraprestación específica y puntual en esos convenios. Entonces ahí hay muchos detallitos que, como les digo, este es un tema amplio, es un tema muy diverso y esta es una basecita para que ustedes puedan, por supuesto, ya después conocer muchísimo más, para lo cual estamos disponibles y ojalá podamos seguir interactuando. Entonces, tenemos en los antecedentes un primer bloque muy importante internacional, que en esencia, y ahí les voy a explicar cada una de las siglas porque ahí viene un punto clave. En el derecho ambiental y en la gestión ambiental en general, lo único que vamos a ver es siglas. Entonces las explicamos, pero que las debemos de empezar a vincular y a conversar. SINAP, Sistema Nacional de Áreas Protegidas. SINA, Sistema Nacional Ambiental. Y ahí vamos nosotros articulándonos. Entonces, tenemos en 1972 el primer parque nacional como tal, como área protegida. Tenemos en 1876 el primero latinoamericano, que es el Desierto de los Leones, que no es desierto, tampoco tiene leones, que es de México, que está a las afueras de la Ciudad de México. Tenemos una parte muy bonita que es la creación de la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza, que crea después una serie de pasos claves. Cada una de estas cositas que les voy a ir mostrando ahí, precisamente es eso. Precisamente son la creación de un comité, de una comisión, la definición de qué es un parque natural, el desarrollo de categorías y objetivos de áreas protegidas, y en 1994 algo crucial, algo fundamental, que fue, por supuesto, toda la configuración del sistema de áreas
protegidas, la propuesta de lo que es un sistema. Ahí queda en el 92, por supuesto, en la cumbre de Río, pues todo lo que fue el convenio de diversidad biológica, pero bueno, estoy como enfocándome directamente en lo que es áreas protegidas. Ya en el ámbito nacional encontramos la primera reserva y fue privada en 1932, muy interesante. Y dos leyes, la de 1936 y la de 1960, esto es importante, 1959, perdón, 1936 y 1959 sobre reservas forestales y sobre economía forestal. Especialmente la ley segunda de 1959 es una ley muy curiosa porque designa casi el 50% del territorio colombiano como reserva forestal, pero con un enfoque de aprovechamiento. Lo vamos a ver más adelante. Estas reservas forestales de la ley segunda, como se conocen, no son áreas protegidas ni hacen parte del SINAP. Sin embargo, se requiere de un procedimiento para que sean sustraídas y se requiere de un trámite. Y siguen siendo más o menos el 40% del territorio. En algunos casos, a veces, tiene ahí como un traslape con áreas protegidas y eso es un rollazo administrativo, pero para que lo tengan en cuenta. En 1960 ya se crea el primer Parque Nacional Natural, que es la Cueva de los Guácharos. Después se crea el Parque Tayrona, como lo pueden observar. Y derivado del código, del código de nosotros, del código ambiental del 74, se reglamenta el sistema de parques nacionales naturales en el decreto 622, que eso es clave. Por último, en esta primera diapositiva, en 1999 se crean las reservas naturales de la sociedad civil. Un impulso hacia la conservación privada, por decirlo de alguna manera. Y esas siglas, reservas naturales de la sociedad civil. Sí, que les quede ahí claro. Ya esta última, como recorrido genérico de los antecedentes, tenemos que en el 2000 se crea el sistema de biodiversidad, sistema de información sobre biodiversidad, liderado por el von Humboldt, y clave y fundamental, se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en el 2010 por medio del decreto 2372, que también crea el Registro Único de Áreas Protegidas. Sin embargo, es paradigmático, es muy fuerte y tiene cosas muy positivas, pero también algo negativo, que es que reglamenta y permite la sustracción de casi todas las áreas protegidas, salvo los parques naturales en general. De resto, a todas permite la sustracción, lo cual fue muy criticado, se demandó, bueno, muchísimas cosas, pero pues que nos queda ahí. Fue finalizando el gobierno de Uribe. Antes de finalizar, se expidió este decreto. Ya en el 2011 se crea, se reglamenta a través del decreto 3572 la Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales, que va a ser la encargada de gestionar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sí. Ya en el 2014 se crean otros sistemas y se formula el Atlas de Áreas Protegidas en el 2014. Los invito a verlo, muy dinámico, muy chévere. Bacano ese Atlas que recoge todas las categorías. Ahí pueden ver el RUNAP, que es el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas. Como les digo, todos son siglas en todas partes, pues tratamos de explicarlas un poquito. Ahí está la página, la pueden observar. Muy chévere. Y vamos al contexto. Vamos avanzando un poquito al contexto. Nos encontramos con varios aspectos en esta diapositiva. No sé si la pueden ver bien, de todas formas le voy a poner la lupita. Entonces, tenemos una primera partecita ligada con áreas geográficas, ¿cierto? Que pueden ser terrestres o marítimas, pues eso es claro. Sin embargo, no, hay algo que es complejo porque nos habla acá de área de resolución, pues porque hay a veces como una diferencia entre lo que se declara o designa como área protegida en una resolución y lo que efectivamente después se tiene en el territorio. Y después acoplarlo y todo, pues tiene su complejidad. Entonces, por eso tiene las diferencias. A veces son más, a veces son pocas. Miren, acá pueden verlo en el final. Área geográfica y área de resolución, ¿sí? Que ahí puede pues, verse. En esencia tenemos de terrestres, esta cantidad, poco más de 18 millones
de hectáreas, y de marinas poco, casi 13 millones de hectáreas. Y acá, que lo vamos a ver más adelantico, encontramos la cantidad, ya número de áreas, encontramos, por ejemplo, bastantes en distritos regionales de manejo integrado, que vamos a ver que son los de uso sostenible. Tenemos 43 parques nacionales naturales, 60 regionales, y miren la cantidad de parques, perdón, de reservas naturales de la sociedad civil, ¿sí? Cantidad interesante. Vamos a ir pasando. De todas formas, es contexto. Toda esa información está en el RUNAP. Acá vemos también una serie de picos históricos en los cuales se decretan áreas protegidas. Sí, una serie de picos en donde se decretan áreas. Muy relacionado con la expedición del decreto, del código, con nuestro código ambiental. Entonces, por supuesto, ya se reglamenta y empiezan a crearse más áreas. Acá puede ser que esté relacionado con todo ese boom del desarrollo sostenible por el informe Brundtland, y pues puede ser también un tema ahí. Y ya lo que vamos viendo, pues obviamente aquí lo que vemos estas líneas es por hectáreas, por número de hectáreas, y por supuesto las marinas generalmente tienen muchas más hectáreas que las terrestres generalmente. Y podemos ver como un boom en algunos cambios de administración, ¿no? De presidentes, más o menos, puede ser como una coincidencia en esa serie de tiempo, ¿no? Otro tema interesante también, en donde se encuentran más áreas, más hectáreas de áreas protegidas, por supuesto en Amazonas, Caquetá, Guaviare, pues todo el tema marino, pues como les digo, es grandísimo, pero en esencia es en Amazonas, Caquetá, Guaviare, en donde más hectáreas protegidas vamos a encontrar. Acá las encontramos por tipo, ¿no? Acá encontramos, vamos a salirnos un poco, acá y esto es muy importante y esto es muy relevante, porque si se acuerdan, habíamos visto al principio que teníamos casi 1000 en cantidad de número reservas naturales de la sociedad civil, ¿cierto? Pero miren el porcentaje tan chiquito en hectáreas, como les había comentado. Y miren que los parques no son tantos, no hemos visto que entre nacionales y regionales son un poco más de 100, y miren la cantidad de hectáreas que tienen. Miren todo lo que tienen de hectárea, miren lo grande que son de superficie. Bueno, vamos a conversar un poco sobre las bases del SINAP, el por qué se crea el SINAP, que esto es importante, cómo surge el SINAP. Pues bueno, les cuento que el primer motivo, lo primero que impulsó esa creación fue la Constitución del 91, que en el artículo 63 dice que los parques naturales son bienes de uso público y que son inembargables, es decir, no pueden servir de garantía para un negocio o para un préstamo de dinero, no pueden ser vendidos, son inalienables, no pueden ser, y son imprescriptibles, es decir, con el paso del tiempo no se extinguen o se otorgan o nacen derechos, ya que eso quede claro. Por supuesto, también los artículos que reconocen, en el artículo 79, el derecho a un ambiente sano, y en el artículo 80, que se reconoce que el desarrollo sostenible va a ser el pilar esencial del desarrollo como tal, de la planeación del desarrollo en Colombia. Entonces, esos tres artículos impulsan algo muy importante, que era una nueva visión de la conservación, un nuevo impulso de la conservación desde los derechos humanos y desde una mirada de sistema. Y eso va a empezar a permear muchísimo. Ya a través de la ley 165 del 94 se ratifica en Colombia el convenio de biodiversidad o de diversidad biológica, que es vinculante, que es un convenio vinculante. Recordemos el carácter vinculante que vimos en una de nuestras clases, que es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? Y eso también motivó, porque este convenio también tenía una serie de lineamientos, de criterios, de estándares muy importantes que también comprometían a Colombia con esa visión de sistema. Por supuesto, la Ley 99 del 93, que es la que crea los sistemas de gestión o el sistema principal de gestión pública ambiental, que es el SINA, también motivó. Y hay un punto clave, hay un punto fundamental, y es el decreto ley 2811, porque era el que había
dado como el primer impulso en el tema de áreas protegidas y creó un sistema, sí creó un sistema, que fue el sistema de parques. Y eso es muy curioso, creó un sistema de parques. Sin embargo, motivado, como les digo, por todo lo que tiene que ver con esos criterios y lineamientos de la Convención de Biodiversidad o de Diversidad Biológica, y con la necesidad de unificar todos esos tipos de áreas que se habían creado, porque se habían ido creando a lo largo del tiempo, después de la reglamentación y la expedición del decreto ley 2811, diversos tipos de áreas. Y a nivel local habían muchísimos tipos de áreas. Y eso era un despelote. No sabía quién administraba qué, quién administraba lo otro. Entonces, con el ánimo de decir, venga, tengamos unas categorías y homologuemos todas las categorías con estas 3 denominaciones, estas 5 denominaciones, estas 6 denominaciones, y que nos rijamos todo por estas mismas denominaciones y ya derivamos cómo las administramos. Entonces, por eso se crea el SINAP, con el ánimo de integrar y de homologar todo ese desorden que se estaba dando en temas de creaciones de áreas protegidas y creaciones y creaciones y creaciones. ¿Ya? ¿Qué es en esencia? Al igual que el SINA, en esencia el SINAP es un conjunto, en este caso de áreas protegidas, de actores, de estrategias, bueno, normas que se articulan y se coordinan para cumplir con los objetivos de conservación que tenemos. Conservación desde el punto de vista que nosotros vimos, desde ese enfoque amplio, como lo definimos al inicio, ¿cierto? Y esto es muy importante porque me incluye áreas, temas públicos, privados, comunitarios, en diferentes escalas, nacionales, regionales y locales. Ya lo vamos a ver un poquitico más a detalle para que les quede un poco más claro. Recuerden que como es un videíto, ustedes lo pueden ir en cada una de sus secciones viendo, pueden ponerle pausita si está muy largo, porque si no está tan entretenido, entonces ahí pueden ir, o tienen otras cosas para hacer, entonces lo frenan un poquitico y ahí lo van compartiendo, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos? Y esto es muy importante, esto es clave y fundamental. ¿Cuáles son esos objetivos jurídicos que se plasmaron en la normatividad de este SINAP? En esencia, va a tener un objetivo central que va a ser asegurar la continuidad de todos los procesos ecológicos y evolutivos naturales que permitan conservar y mantener la diversidad biológica de nuestro país. Esa es la esencia. De ahí, de ese objetivo central, se van a derivar, por supuesto, la garantía pues, de esa oferta de servicios. Miren los nombres: oferta, demanda, capital, siempre está muy ligado, y por eso pongo yo ahí con rojito bienestar humano, siempre está muy ligado esta concepción de yo conservo siempre y cuando me dé algo. A mí como ser humano está bien, pero cuando le pongo dinero y cuando no me voy a un aspecto un poco más ético y más filosófico y no lo vinculo con la salud, con la calidad de vida y con esos mínimos vitales, pues ahí es donde empieza como lo complicado, ¿no? Pero bueno, y no solamente lo directamente vinculado con el bienestar humano, así como muy puntual, sino también es muy clave el tema educativo y cultural ligado al SINAP, a esa identidad que genere entre la población lo que se ha denominado para las comunidades étnicas como la bioculturalidad, que es muy importante, es esa relación, ¿no? Esa relación existente. Entonces es clave esos objetivos del SINAP. ¿Cuáles son los componentes? Central, yo siempre lo he puesto central, los actores ambientales, todos, no hablo solamente de urbanos, todos, étnicos, todos, los actores. Son cruciales en la gestión y gobernanza de estas áreas. Por supuesto, ya desde abajo, desde lo más institucional, por eso me gusta poner arriba lo social, porque es al revés casi siempre, pero bueno, pongámosle esa base de autoridades ambientales, y muy parecido al SINA. Recordemos lo que habíamos hablado con el SINA, todo lo que son principios y políticas. Sin embargo, acá tenemos sistemas regionales que son claves y van a ser fundamentales. Tenemos las categorías de manejo que las vamos a ver ahorita también. Unas instancias de coordinación que está vinculada, por supuesto, con las autoridades ambientales. Y todo lo que es normatividad y políticas, ¿sí? Lo que me va a regular todo el sistema y me va a establecer esos criterios de conducta y esas prohibiciones y restricciones para la gestión como tal. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro, que estén ahí como tranquilos. ¿Quién? Y que no se me cansen mucho, porque la idea es que esto sea así bien chévere, bien bacano y que se entusiasmen con cada uno de estos temas.
y por eso lo oriento también con preguntas. ¿Quién gestiona este sistema? Pues lo gestiona lo que normalmente se conoce como parques, le dicen parques, no, ¿quién? Parques. Pues parques es una unidad administrativa especial. Esta unidad administrativa especial tiene diversas funciones, tiene también una facultad de otorgar permisos, ¿ya? Autorizaciones ambientales individuales, y frente a las licencias ambientales, la unidad de parques va a emitir un concepto cuando puedan afectar alguna de las áreas, ¿ya? Y eso es claro. Es muy importante el rol que cumple Parques. Está dividida en 6 grandes direcciones por cada una de las subregiones. Tiene una sede principal acá en Bogotá, así como por chismes pues que les cuento. Y bueno, pues ahí tiene sus direcciones regionales que son bien importantes, Amazonas, bueno, tiene 2 en los Andes, occidentales y nororientales, bueno, tiene ahí como varios aspectos administrativos que los que quieren pueden visitar la paginita y ahí van a encontrar más. Fundamental, algo claro y que a veces es un poquito enredado, y es el tema de los subsistemas. Estas preguntas, y eso se los quiero comentar acá entre nos, esas preguntas y todo lo que yo les he venido mostrando a ustedes, salvo los antecedentes y el contexto, es la norma. O sea, esto que les estoy diciendo es la norma. O sea, ustedes van a ir al decreto único ambiental y cada una de las cosas que les estoy diciendo es la norma desglosada. Para no estarles diciendo a ustedes el artículo 344, el artículo 20 dice esto y un bloque ahí, y el artículo dice, no. Sin embargo, es importante decirles que esto se fundamenta y esto se origina a partir de la norma. Así está la norma y la norma me establece esto. Entonces tenemos unos subsistemas regionales. La norma que me dice a mí, los subsistemas se van a dividir en regionales y temáticos. Los regionales pueden ser así, sistemas regionales de áreas protegidas, y están ahí como eje cafetero, macizo, varios, ustedes ya lo mirarán. Hay sistemas departamentales, hay 17, si no estoy mal en este momento, puede que haya más, puede que haya subido un poquito más. Y hay sistemas locales, ¿ya? Está el sistema de áreas protegidas del orden distrital acá en Bogotá, que tiene 67 áreas distritales, áreas protegidas distritales, que son homologadas también con las categorías que ya vamos a ver. Estas están descritas de una manera puntual en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Y tenemos todo lo que tiene que ver con temáticos, ¿ya? Por ejemplo, áreas protegidas marinas, que son 23, bueno, un poco más, un poco menos, habría que ver, porque eso va cambiando. Eso también es un detalle, eso va cambiando. O sea, eso va cambiando casi que, no digo día a día, pero hay que estar ahí actualizando, esto es lo más actualizado posible, ¿sí? Bueno, y en temas de políticas, para ya ir como cerrando un poco las bases, ¿cuáles son las principales políticas y normas que rigen el sistema? ¿Ya? Tenemos lo primero, la ley que ratifica el convenio de diversidad biológica, la ley 165. Tenemos el decreto básico y fundamental, que es el decreto 2378 del 2010. Tenemos otras reglamentaciones que, por supuesto, nutren, que fue de las primeras la de parques, otras de fauna silvestre, otras con reservas naturales de la sociedad civil, o unas resoluciones relacionadas con humedales, por supuesto, la ley que ratifica el convenio Ramsar. Recordemos que el convenio Ramsar fue aprobado en el 71, fue de los primeros convenios fundamentales. Tenemos también el decreto que crea a la unidad administrativa, o la reforma a la unidad administrativa especial Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y todos estos decretos que vemos ahí van a ser compilados en esa partecita que les he compartido y que les he dado a ustedes, que es el decreto único ambiental, que es un decreto fundamental, es un decreto crucial que nos permite a todos y todas poder como recoger los decretos, aunque la técnica legislativa no es muy buena. También tenemos un COMPES que consolida todo el sistema de áreas protegidas, y tenemos la política nacional para la gestión integral de la biodiversidad. Esta política es crucial y es esencial por diversos motivos. Esta política tiene un nivel conceptual muy interesante. Nos habla, por ejemplo, de socioecosistemas. Hay un detallito. Todo el tema del decreto único es un poquitico largo, son como 50 páginas, es una sección,
Es una sección, después te las voy a compartir a todas y todas, la vamos a subir ahí en las carpetas, pero es un poquitico largo para que lo tengan también, porque recoge gran parte de todos estos decretos, ¿sí? Bueno, vamos a entrar ahí como ya un poquitico más en materia. Vamos a conversar sobre las categorías de las áreas protegidas. Disculpen si está un poquitico largo, ya les dije, pueden hacer un frenito y pueden ir viéndolo por temita para que quede también ahí como más tranquilo. La idea es que sea lo más amable, que ustedes tengan esta información de la mejor forma. Entramos en las categorías. Las categorías en esencia son 7, 6 públicas y una privada. Tenemos la primera categoría, que fue la que creó el código, que es la categoría de sistemas de parques nacionales naturales. Esto es un poquito confuso, porque dentro de ese sistema también hay áreas que ya vamos a ver. Sí, entonces, ahí es un poquitico, pero como grandes categorías tenemos un primer, que es el sistema de parques, que es ese primero. Tenemos las reservas forestales protectoras, que pueden ser nacionales o regionales. Tenemos los parques naturales regionales, miren pues. Tenemos los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelo, las áreas de recreación y las reservas naturales de la sociedad civil. En el sistema de parques nacionales naturales encontramos una serie de normativas, una serie pues, de regulaciones que son las que los crean y los que lo reconocen. En primera instancia, el decreto ley 2811, que lo establece, que es el primero, que es como el origen. Después tenemos el decreto 2372 del 2010, que lo reconoce y lo vuelve y lo integra. Tenemos unos tipos de área. Tenemos la tradicional, que son los parques nacionales, que ya vimos la cantidad de parques que tenemos, aproximadamente 40 en parques nacionales. Tenemos 2 solamente reservas naturales, tenemos una sola área única, tenemos creo que 2 o 3 santuarios de flora y fauna, un poco más, un poco menos. Tenemos una sola vía al parque. A ver, estos tipos de área se reconocen todavía, pero ya están en desuso. O sea, eso fue en su momento con la expedición de este código, pero miren que tenemos muy pocos. Realmente el corazón de este sistema de parques son los parques. Ya las otras son ahí pues como que han quedado un poquitico delegadas. Ese vía al parque solo una, relacionada con la isla de Salamanca, que es esa vía que hay entre Barranquilla y Santa Marta, ¿cierto? Bueno, en el tema del sistema de parques es importante precisar que todo lo que tiene que ver con la reserva, la delimitación, la alinderación y la declaración le corresponde al Ministerio de Ambiente. Y ya el manejo, la administración a parques, a la unidad de parques. Esas cositas y esos detallitos de competencia son muy importantes para una solicitud, para alguna acción jurídica, siempre lo debemos de tener en cuenta. Bueno, hay algunas como imagencitas pues de como el estado actual. Aquí me dice que son 43 las áreas, no eran 40 sino 43, el total de las áreas de parques nacionales naturales de esa categoría. Y ahí podemos ver algunas imágenes, pues no se ve mucho, pero ahí podemos ver algunas imagencitas de dónde están ubicados, ¿sí? Si quieren lo ampliamos un poquito ahí para que lo veamos. Miren toda la parte amazónica, toda la extensión que tiene. Por acá muy poco, ¿no? Pero bueno, ahí vamos viendo. Las reservas forestales protectoras pueden ser de 2 tipos, y eso es fundamental también y es muy importante. Pueden ser de tipo nacional, que hay 59 áreas protegidas, y en las cuales el Ministerio de Ambiente hace la reserva, la delimitación, la declaración o, en su caso, la sustracción. Recordemos algo clave: la sustracción no se puede hacer en parques no se puede hacer, ¿sí? Para que lo tengamos claro. En todas las demás, sí. Y tiene la administración por parte de las corporaciones, ¿ya? Y las regionales, las reservas forestales protectoras regionales son 96, y las corporaciones autónomas regionales hacen todo. Son las encargadas de hacer absolutamente todo. Ahí hay un detalle y tiene que ver con las reservas forestales, que se llaman reservas forestales de la ley segunda, que son bastantes. Pues estas reservas forestales, que se llaman así de la ley segunda, se han denominado así comúnmente, no hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sin embargo, sí requieren de un procedimiento para poderlas sustraer y tienen una normativa específica, ¿ya?
y son muchísimos, es casi casi el 40% de nuestro territorio. Entonces ahí hay una serie de detalles con esas reservas creadas en el 59, que fue con un fin económico. La ley se llama de economía forestal. Pero, reitero, no hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Y eso qué implica? Qué bueno que lo pongo ahí también. De pronto sea el momento para decirlo. Las categorías de áreas protegidas que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas van a ser determinantes ambientales dentro del ordenamiento territorial. Van a determinar el ordenamiento territorial y eso es fundamental. Ya, lo tengamos ahí en cuenta. Parques naturales regionales también, con un enfoque de preservación de esos componentes, crucial y esencial, esa importancia que tienen los parques. Y ahí viene algo muy interesante que tiene que ver con, bueno, son 60 áreas naturales protegidas tipo parques regionales, alrededor de 800.000 hectáreas. Y les recomiendo que le den la miradita a la sentencia C-598 del 2010, porque se dio un debate cuando se expide el decreto que crea el SINAP, si era lo mismo un parque natural regional que un parque natural nacional. Diciendo como que no, pues el parque natural regional sí se puede sustraer porque es regional y porque lo decretan las autoridades regionales. Pues no, la Corte Constitucional, y hace un desglose, hace un tema conceptual muy bacano, un análisis jurídico muy, muy interesante, pues define que no, que son los dos parques naturales y tienen las mismas restricciones y no se pueden sustraer, recomendada esa sentencia. Esa imagencita es el primer parque natural regional de tipo urbano, que es el Cerro Volador por Medellín, que fue decretado en el 2009 y que tiene aproximadamente 112 hectáreas, más o menos alrededor de 112. ¿Sí? Lo tengamos ahí en cuenta. Otros son los distritos de manejo integrado, los comúnmente conocidos como DMI. Estos pueden ser nacionales, a nivel nacional solo tenemos 4. El competente para la delimitación, alinderación o sustracción es el Ministerio de Ambiente y parques los administra, la unidad de parques es la que los administra. A nivel regional sí hay bastantes, hay 107 y son las corporaciones autónomas regionales las que hacen todo, delimitación, alinderación, administración y sustracción. Estos parques, estos distritos de manejo integrado tienen como prioritario el uso sostenible. Entonces van a permitir más usos y no tienen un enfoque de preservación. Van a permitir mucho más uso y tienen como un tema más de uso sostenible. Obviamente ligado a la conservación, pero más desde uso sostenible. ¿Sí? Otros son los distritos de conservación de suelos, y son 15. Y como su nombre lo dice, están orientados a recuperar, a mejorar y por supuesto también a prevenir temas de desastres vinculados con el suelo, erosión, inundaciones, y ese es el enfoque prioritario. ¿Cuáles son las autoridades competentes? Las corporaciones autónomas regionales. Esta imagencita que les pongo ahí es muy llamativa, es de un distrito de conservación de suelos que se encuentra entre los departamentos del Quindío y de Risaralda, que es el distrito Barbas de Bremen, y en ese distrito, pues lastimosamente ETB y otras empresas iba a construir toda una serie de cables de alta tensión. La primera fase de estos cables, yo no sé cómo va ese proceso, hay que investigarlo, pero mató a diversa cantidad de monos aulladores, porque ellos pues obviamente es su ecosistema y van a empezar a interactuar con cables de alto voltaje y por supuesto pues los perjudica. Y muchísimo también a los aves. Ese tema de contaminación electromagnética es un tema fuerte, es un tema bien fuerte y un poco olvidado. Las áreas de recreación, tenemos 10 áreas de recreación tipo área protegida, muy interesante. Y tiene un enfoque muy de educación y de cultura ambiental, ¿cierto? Muy ligado al tema de conocimiento, de generación del conocimiento, ¿sí? Una de las más grandes puede ser, sí, como ciento y puntica, se llama Altos de Cristo, creo, también está en Risaralda, muy interesante cómo lo han gestionado, porque también está ligada a un parque nacional natural. Entonces, muy, muy interesante, como en el área de amortiguamiento, en el área vinculada al parque,
crean el área de recreación para todo el tema cultural y para todo el tema de educación. Por último, más o menos por último, porque ahorita les voy a conversar otras cositas, más o menos por último tenemos las reservas naturales de la sociedad civil, que miren la cantidad que son 913 áreas. Recomendadísimo que vayan a ver la Resnatur, que es la asociación o red colombiana de reservas naturales de la sociedad civil, muy bacana, muy interesante. En esencia, yo tengo que hacer todo un trámite con la unidad de parques. Los principales requisitos es una solicitud con unos determinados pues, datos generales, tipo derecho de petición, tipo solicitud, pues una solicitud, una petición. Se tiene que hacer un estudio, por supuesto, técnico sobre todos los componentes socioambientales que regulan el área, que incluye una zonificación de acuerdo a las estrategias que tenga el sistema, zonificación de acuerdo a los usos de preservación, de conservación, de uso sostenible, y el proyecto de por qué es importante, cuáles son aquellos ecosistemas neurálgicos importantísimos que tienen ese valor ecosistémico y que motivan que se incluya esta reserva dentro del sistema de áreas protegidas. Ahí es importante señalar que esto se enmarca en lo que se ha denominado como la conservación voluntaria de predios privados, en donde toda la valoración y pago por servicios ecosistémicos es muy importante. Ahí viene una recomendación de una guía interesante sobre economía de los ecosistemas y biodiversidad. Esta es más alternativa, esta la usamos, no sé si les conté en algún momento que tuve la oportunidad de crear algunos sistemas locales de áreas protegidas. Y bueno, tuve esa oportunidad y ahí se usó esta herramienta que tiene componente cualitativo, lo cual es muy relevante. Ahí les pongo una preguntita: ¿puede un propietario de una reserva cancelar el registro y decir, ya no quiero que esto sea área protegida porque no me gustó, porque no la quiero conservar o lo que sea? Pues sí lo puede hacer, pues sí lo puede hacer, sí lo puede hacer, como también es una solicitud, es voluntario, también puede cancelar el registro, ¿no? Por eso mismo. Y es clave, porque así lo establece la normatividad, mencionar que estas reservas, pese a ser privadas, también son determinantes ambientales, también hacen parte, también determinan el ordenamiento del territorio y tienen que ser conservadas y tienen que ser protegidas en el marco del ordenamiento territorial. Y eso es muy relevante. Podemos cuestionarnos y preguntar, bueno, pero ¿qué pasa entonces con las áreas protegidas internacionales? Todo eso que escuchamos como patrimonio natural de la humanidad, por ejemplo, como es la reserva de Malpelo, que aquí tienen una foto, o esos que son santuarios de la humanidad, santuarios, grandes reservas de la biosfera y de la humanidad y todo esto. Parque Tayrona también. ¿Qué es lo que sucede? Que casi siempre como son denominaciones internacionales que son muy importantes, lo mismo con los humedales Ramsar, por ejemplo, pues coinciden que Colombia ya los ha protegido, coincide que Colombia ya tiene una categoría de área protegida local, y es en casi todas coinciden esas denominaciones internacionales con lo que ya se ha decretado a nivel nacional. Bueno, espero que les haya pues, gustado, servido este espacio. Hay otros temas fundamentales y cruciales, como lo son, por ejemplo, todo lo que tiene que ver, como les mencioné al inicio, no sé si lo mencioné un poco, con la coordinación y la gestión, las autoridades como tal, la gobernanza y la participación que se dé en el sistema de áreas protegidas. Eso es muy importante. Hay un tema clave que tiene que ver con las sustracciones. Hay una reglamentación puntual, técnica también, porque si se da una sustracción, se tienen que dar compensaciones en temas forestales, en temas de biodiversidad, y es un tema. Recordemos que casi todas las áreas tienen posibilidad de sustracción, salvo los parques, y eso es complejo. Sustraer es que deje de ser área protegida para implementar un proyecto de desarrollo económico, o de económico, mejor no hablamos de desarrollo. Y otro tema puntual y muy interesante que también queda ahí solo para mencionarlo, tiene que ver con los planes de manejo de las áreas protegidas. Estos planes son fundamentales, estos planes tienen una duración aproximada entre 5 y 6 años según la normatividad, deben de comenzarse a expedir o expedirse al año siguiente
en que se declara el área y tiene una serie de componentes muy importantes. Tiene un componente de diagnóstico, tiene un componente de objetivos o prospectivos y tiene un componente, por supuesto, de zonificación y de usos del suelo. Este plan de manejo es como el corazón, como el ordenamiento, como la política y todo ese eje para poder verdaderamente cumplir con los objetivos de conservación de cada área. Y lastimosamente, o son muy deficientes los planes o muchas de las áreas no cuentan con estos planes. Ahí hay varios estudios que los determinan y sin tener el plan, pues es muy difícil tener una conservación integral de estos ecosistemas. Bueno, muchas gracias. Ya voy a finalizar la presentación. Espero que les haya gustado y seguimos compartiendo el conocimiento. Gracias.